Uno. Hola, Hola, hola. hola, bienvenidos Bienvenidos a a Saidi. Saidía. Detrás del consultorio. Siempre pasa eso. ¿Cómo están todos? Oigan, el día de hoy tenemos una dinámica un poquito diferente. El día de hoy estamos aquí primeramente con la psicóloga Daniela. Hola. Y también estamos con la psicóloga Andrea, un poquito a la distancia. Gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos. El día de hoy traemos un tema súper especial. Vamos a hablar acerca de la niñez para este 30 de abril. Dani es la primera psicóloga que se unió a nosotros aquí en Sabina. Sí, entonces son datos interesantes. Ya estuve platicando un poquito antes de empezar toda la grabación acerca del objetivo de estar generando esos espacios detrás del consultorio. Es súper importante que ustedes también conozcan a las psicólogas más allá del consultorio y que también traigamos temas interesantes para platicar. Y por acá tenemos a la neuropsicóloga, que también muchos de ustedes la conocen porque ya estuvo el año pasado acompañándonos. Sí, Andrea. Hola, hola. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a las dos de estar aquí. El día de hoy tenemos esa dinámica diferente. Ustedes dicen si les gusta, como que se ve interesante, ¿verdad? Parece que estamos aquí las tres. Frente a la cámara. Sí. Muy bien. Pues la verdad, bienvenidas. Es un honor para mí el que podamos tener este tipo de espacios, el animarnos a conversar un poquito más allá de lo que comúnmente vemos en terapia o estamos sentados a veces en la silla del terapeuta. Me gustaría iniciar el día de hoy preguntándoles a ustedes directamente, que ustedes saben que de cierta forma es plática y al mismo tiempo preguntitas, como ya anteriormente lo hemos estado viendo, pero me gustaría preguntarles a ustedes dos, no sé quién quiere empezar, eh, ¿qué es para ustedes o qué importancia tiene para ustedes el conocer acerca de la niñez? ¿Cómo fue que decidieron, en este caso, ustedes dedicarse al trabajo con niños? Y también, bueno, en este caso, por ejemplo, en el que de repente ya nos has compartido, también qué te motiva, ¿no? A continuar como que todos estos estudios que has hecho en la niñez. ¿A quién le gustaría comenzar? Andrea, adelante. Okay. Ok, perfecto. Bueno, mi camino es como algo largo. Creo que pocos de mis pacientes, incluso mis colegas, no conocen que mi primer carrera es de licenciatura en educación primaria. Y bueno, yo tengo muchos años siendo maestra de primaria y desde antes siempre me ha gustado convivir con infancias. Después yo tenía muy claro que quería mi carrera de psicología, entonces pues ya me especialicé en psicología y de ahí me fui a más campos, pero siempre, aunque a veces diga que mi motivo de consulta y mi población no va a ser infantil, termina siendo infantil. Y me encanta trabajar con niños, creo que nos da muchísima esperanza, motivación y vida. Y sobre todo creo que reconecta mucho con nuestra parte interior de siempre seguir cuidando a la niñez y vivir esta etapa también junto con ellos, que es muy divertida y muy importante. Oh, sí, cierto, es verdad, los niños nos llenan de vida. Juegan en su mundo de imaginación, nada es difícil. Para ellos todo es nueva exploración. Todo es juego para ellos. Sí, ¿y tú, Dani? Yo, la verdad, no lo elegí tal cual. Siento que me eligió. ¿Te buscaron? Me buscaron, sí. Pues saliendo de la carrera me buscaron en una primaria también, justo. Y después de ahí la maestra de inglés me dijo como, quiero que tú des clases. Y yo no me dedico a eso. Pero ya después, pues sí, entré al grupo y todo y me encantó. Entonces de ahí, otra psicóloga me buscó para yo trabajar con ella y era nada más infantil. Entonces, pues de ahí como que empecé a aprender mucho. Y me di cuenta de la disposición que tienen los papás cuando se trata de sus hijos. Entonces, como que puedes llegar a impactar un poco más a más personas, porque los papás es como, bueno, yo no quiero ir a terapia, pero te traigo a mi hijo. Entonces, como que de ahí puedes empezar un poco a trabajar con la familia, con los papás y pues es como todo un globo. Ajá, sí, y está muy interesante cómo
las dos están comentando esta parte como de un propósito mayor, ¿no? Que se puede tener un impacto y cómo los pequeños juegan un papel tan importante, ¿no? En todo esto. De hecho, en este caso, sí me gustaría comenzar como también a conocer un poquito justo formas en las que ustedes alcanzan a percibir a estos niños y también las dinámicas en las familias. Por ejemplo, Dani, tú como, ahorita que mencioné esta parte de que para los papás a veces es difícil iniciar terapia, pero a través de los hijos es el primer paso para hacerlo. ¿Tú qué les puedes comentar a los papás? O sea, ¿cuál podría ser un indicador que los padres pudieran saber que tal vez es una oportunidad de llevar a sus hijos a terapia? Yo siempre he dicho que siempre deberían de llevarlos. Como para... Sí o sí. Ya cuando sea como un poco que tú digas, creo que sí mi hijo necesita como un poco más de apoyo. Claro, o como que algo que no esté cuadrando mucho. Sería, si sus emociones son desbordantes. O sea, si su enojo es mucho, si su tristeza se va más allá, si los papás incluso no saben cómo manejar esas emociones, me parece que sí es importante, pues que se busque como el apoyo de un profesional. Incluso si tienen preguntas los papás, sería importante que buscaran como ese apoyo, pero creo que en los niños sería justo eso, si empiezan a dejar de jugar, si empiezan a cambiar mucho su actitud y no va dentro de la norma, por así decirlo, de su edad o algo así, pues sería como buscar esa ayuda si es que tú no sabes cómo acercarte a preguntarle al niño o ver qué es lo que está pasando. Ajá, está súper interesante porque el lenguaje de los niños también es como que muy diferente, ¿no? Sí. Al de los adultos. En este caso, Andrea, ¿tú cuáles consideras que son como que esos primeros indicadores también para complementarlo, pero mejor dicho, desde la área quizá neuropsicológica, ¿no? O sea, ¿qué diferencia de repente eso que los papás pueden observar como los papás piensan? Y la diferencia en cómo el niño seguramente está pensando, ¿no? Diferencia entre el cerebro de un niño y el cerebro de un adulto, por ejemplo. Ok, precisamente, bueno, algo que a veces nos toca trabajar con los padres de familia es hacerles entender que precisamente nuestro cerebro funciona distinto en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Y bueno, desde los pequeños tenemos un cerebro que está en constante construcción, que incluso se dice que pues nuestro cerebro termina de casi formarse o desarrollarse en la adultez joven, ¿no? Entonces imagínense, todas estas habilidades cognitivas, de autorregulación, de control de impulsos, pues todavía están en desarrollo, ¿no? Y por eso a veces tenemos niños típicamente inquietos, típicamente juguetones, típicamente que a veces dicen a lo mejor algún comentario imprudente, ¿no? Y que a veces como adultos tendemos como a señalar o a cuestionarnos, pero a veces se nos olvida, ¿no? Que a lo mejor también fuimos niños y que todo esto, precisamente toda esta norma social, toda esta cuestión incluso biológica, pues todavía está en constante construcción. Entonces esto implica que pues nuestro cerebrito también madure y aparte haya un acompañamiento, ya sea por parte de todos los adultos, el contexto en donde se modelen estas reglas sociales que también en cada etapa de nuestra vida vamos aprendiendo. Entonces, parte también de trabajarlo con las infancias en consultorio es también trabajarlo con los padres de familia, ¿no? Brindarle esta información de psicoeducación para que ellos lo tengan claro al momento en que ellos pues crían y se implican en la vida de sus hijos. Claro. Y de hecho, que va justo de la mano con esto que mencionaron al inicio, ¿no? O sea, de cómo a través de los niños se puede llegar a tener como mucho más acceso a una salud mental integral que también vaya con la familia. En ese sentido, de hecho, también socialmente, que es justo como lo mencionamos hace ratito, estamos viendo realmente que sí está existiendo una cultura muy distinta a la forma en la que como adultos estamos interpretando la niñez, ¿no? Este tema me encanta ponerlo sobre la mesa porque justo en las múltiples cosas que te puedes encontrar en redes sociales, miré un video, es diferente al que les comenté hace ratito, es un video en donde preguntan directamente, ¿te molesta el berrinche de un niño? O para ti un niño que se está moviendo mucho, ¿qué significa? ¿No? Que está haciendo un berrinche, que no quiere hacer caso.
Y según tu edad, ¿cómo te llega a molestar esto? Es algo como bien interesante, ¿no? Sí, Como, es muy generacional. exactamente. Entonces creo que este tema está súper interesante y también muy enriquecedor verlo desde dos aspectos, porque pues bueno, como psicólogo o como adulto, de repente dices, no, pues es que, pues tal vez el niño estaba haciendo el berrinche, o ay, no, es que tal vez se lo llevaron a un lugar que no debía, o tal vez como padres ya de repente, ay, es que está cansado, pero dentro de la psicología, vamos a hablar de los berrinches dentro de la psicología. ¿Vale? Esta palabra tan imponente que de repente a todos, exacto, a todos los adultos se empieza a poner así como que, berrinches. ¿Vale? Dani, cuéntanos, por tu parte, ¿qué pasa los niños cuando aparecen los tan llamados berrinches? Es normal, el niño está aprendiendo a regular sus emociones completamente y no sabe cómo hacerlo, entonces el berrinche es una manera de él o ella expresar, como justo tengo sueño, tengo hambre, estoy muy enojado, estoy muy triste, pero no sé cómo decirlo, entonces pues mi reacción va a ser lo que pareciera ser un berrinche, pero en realidad yo como adulto tendría que decir, a ver, ¿cuál es el contexto en el que el niño lo está haciendo? Para saber qué es lo que me está intentando decir, que no lo puede decir. Es como, oye, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Ya que se calmó, ¿no? Sí, Porque sí. si está en una berrinche no verbal sería. Ajá, ok. Algo que me gusta hacer con los niños es, oye, ¿en dónde lo estás sintiendo? En el pecho. Ok, tal vez estás enojado, ¿no crees? Como que se calman un poco al saber como, le estoy poniendo un nombre a lo que estoy sintiendo. A veces no lo pueden ver como durante el berrinche, entonces después del berrinche decir, a ver, estabas cansado, tenías sueño, ponerle un nombre para que cuando lo vuelva a sentir diga, ok, estoy cansado, ¿puedo decir estoy cansado? Necesito dormir. Claro, no va a ser de un día para otro, pero ya lo puede expresar también, ¿no? Porque sí, muchas veces pasa que se les pide como, dime qué caso que tienes, Sí, no, y son 1000 demandas en un segundo. como, te dan cuenta como los adultos, no en este caso, me doy cuenta de que necesito dormirme o me doy cuenta de que necesito descansar, sino que es al revés. Primero viene, se siente muy fuerte y luego ya entonces le puedes dar esas herramientas para que entienda cómo expresar. Pero en general, eso es un berrinche realmente. El niño está expresando algo, pero no sabe cómo expresarlo. Oh, esto está brillantísimo también. Que incluso esto que dices de que el papá dice, pero dime qué necesitas, qué quieres. Es como el papá se engancha y el berrinche se hace más grande. Entonces a veces es decir como yo como adulto que tengo más herramientas que un niño me tengo que calmar para que el niño se pueda calmar y entonces poder tener un diálogo ya que el niño pues bajó un poco su emoción. Ajá, está interesante porque luego ya terminan teniendo berrinches los dos. Sí. Sí. No, totalmente cierto. Y está como influyendo, Andrea. O sea, ¿cómo hemos llegado a interpretar dentro del neurodesarrollo? Ok. Pues mira, hay muchos puntos de vista, ¿no? Principalmente concuerdo bastante con la parte de mi compañera Daniela. En mi caso, yo lo manejo más con infancias neurodivergentes, ¿no? En ocasiones se piensa que este berrinche es únicamente una cuestión conductual y una cuestión de actitud, ¿no? Y hasta una cuestión voluntaria, ¿no? Y así como lo dice mi compañera, es una manera de expresar necesidades, pero también una manera de regularse y una manera de canalizar emociones, ¿no? Y que a veces pensamos que en la neuropsicología no trabajamos con emociones, pero la trabajamos bastante. Y justo es también mencionarles a los papás que esta parte de poder regular el sistema nervioso también se modela, ¿no? Y se modela mediante el ejemplo. Así sencillo. A veces queremos trucos mágicos de relajación, de meditación, pero principalmente los adultos somos un papel clave en. ¿Por qué? Porque si hablamos con un tono firme, claro, tranquilo, no es necesario gritar, no es necesario demandar tanto, no es necesario también el adulto hacer el berrinche, como lo decía, pero incluso sobre todo también quitarnos
esta etiqueta de poder violentar, ¿no? Es que, ay, estás haciendo un berrinchudo, es que eso no se hace, es que ya no eres un bebé, ¿no? Pero realmente el cómo lo vamos a dirigir es también un papel que se trabaja bastante aquí, ¿no? Y en ocasiones, dentro de los motivos de consulta que yo trabajo, a veces no es tal cual el berrinche, ¿no? Es una crisis. Y puede ser una crisis sensorial, puede ser una crisis conductual, etcétera. Entonces, es también bien importante educar a los padres en identificar estos detonantes para poder brindarles estrategias en conjunto y poderlos trabajar de la mano, ¿no? Y pues simplemente modelarlo y brindarle opciones también, no solamente para cómo expresar sus necesidades, sino también del cómo redirigir, el cómo se sienten y el qué se puede hacer. Claro, y en este sentido, por ejemplo, es bien importante justamente cómo el ambiente puede estar también influyendo, ¿no? ¿Qué cosas tú has visto, Andrea, o qué indicadores tú consideras que a veces se pueden realizar en casa, ya sea de forma positiva, como para generar una mejor conducta, o sea, hablo generar entre comillas, ¿qué son esas cositas que a veces los padres pueden llegar a hacer para potenciar como que estas áreas funcionales y de gestión de emociones en los pequeños? ¿Y qué cosas son las que también de repente has llegado tú a notar que pueden, al contrario, como que potenciar más de repente estos llamados berrinches? Ok. Pienso que a veces creemos que todo lo necesitamos saber desde cero, ¿no? Y todo esto a veces les llamamos, es un entrenamiento. Ok, claro que nadie nace siendo papá o nadie nace siendo el tutor de algún pequeño, pero el poder enseñarles cómo gestionar las emociones nos habla desde la manera en que nos regulamos, ¿no? Desde la posición que yo tengo incluso con mi lenguaje corporal hacia el menor, de agacharme a su altura, mirarle a los ojos con una voz tranquila, así como dice la compañera, o sea, explicarle, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo y cómo se llama eso? ¿No? O sea, nombrarlo, validar la emoción, o sea, yo entiendo que te sientes molesto, yo entiendo que te sientes triste y poderle brindar opciones, ¿no? En ocasiones aquí me pasa demasiado es que lo toman de manera muy personal, ¿no? Es que él me quiere hacer enojar, es que él no piensa en mí y todo lo que hago por mi hijo, ¿no? Y bueno, es que justamente estamos hablando de etapas de desarrollo y queremos a veces que estos pequeños los queremos considerar como mini adultos y los niños no son mini adultos, son niños, ¿no? Y tienen como esta etapa de madurez que debemos de respetar y debemos de ser muy empáticos, sobre todo pacientes, en entenderles, ¿no? Como yo sé que ahorita está en la etapa de construcción, yo sé que su cerebrito todavía le falta madurar y poder gestionar mejor la parte de su impulsividad, la parte de quizá del control que tiene con lo que siente, ¿no? Pero sobre todo esa parte sí es un tema bien común en el trabajo con menores. Sí, sobre todo. Y que creo que aquí se une un poco con lo que dijimos al principio, de cómo los papás no están tan dispuestos a ir a terapia, pero luego llega el niño y ya están más dispuestos, porque sí me ha tocado que me dicen, pero es que yo ni siquiera sé cuando estoy enojado. Entonces, como, trabajas con el papá, con la mamá o con el adulto que está a cargo y es como, bueno, tú también puedes aprenderlo para entonces modelarlo al niño, ¿no? Porque si he llegado a mí y me dicen, ¿pero por qué yo tengo que hacer eso? Sí, mi papá se enoja así. Y yo digo, pues tiene sentido, ¿no? O sea, su lógica es porque yo sí me tengo que tranquilizar, respirar y hacer todo esto, pero mi papá puede ir a gritarle al de la esquina. Claro, ¿no? Entonces es muy importante que los niños lo vean en casa, no nada más con nosotros, porque no es congruente. Sí, y que de hecho tiene mucho que ver con todas estos temas que son un poquito más recurrentes de cómo los niños también aprenden, ¿no? De repente como dicen de que, ay, es que son como esponjitas, o mejor conocido como las neuronas espejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en estos primeros años de vida, es real que es como que muy crucial, o sea, a ver, dicen que hay por ahí una ventana de oro, ¿no? De aprendizaje, de que si le enseñas a un niño de los 0 a los 5, 6 años, es como todo lo va a absorber. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tal no? Para también tener un marco de referencia para los padres y saber, bueno, ok,
tal vez qué tipo de lenguaje podríamos tener con los que son un poquito más pequeños. ¿Qué dicen las neurociencias acerca de esto? Desde el área emocional también, cómo podemos de repente estar un poco más en este mundo que es tan difícil de interpretar justamente como un adulto. Claro que sí. Bueno, en mi caso, comentando esta parte, ¿no? De la ventana que dices de aprendizaje, aquí más bien lo manejamos como la neuroplasticidad, ¿no? Y precisamente la infancia es un periodo súper importante porque tenemos bastante plasticidad en nuestro cerebro. ¿Y qué es la plasticidad, no? Pues precisamente es esta capacidad de modificarse y adaptarse constantemente a los cambios y esta capacidad de aprender, ¿no? Y vemos que desde bien chiquitos, o sea, aceleradamente, obtenemos y gestionamos habilidades. Y no quiere decir que se acabe, ¿no? En algún periodo de nuestra vida. Sin embargo, en la infancia sí se da de manera muy rápida. O sea, eso es lo que al menos de parte de las neurociencias podemos como encontrar, ¿no? Que constantemente podemos aprender y a veces ni te das cuenta, ¿no? Como tu adulto así de repente, ¿cómo es que sabe este niño, no? Si yo no se lo he enseñado. ¿Cómo? ¿Dónde lo escuchó? Entonces, sí, ¿no? Y no bueno, también no nada más de los padres, es de en general. En la escuela, con sus maestros, actividades extras, sus hermanos, pues todo lo que están como tomando y lo van apropiando y viendo si funciona o no. Ajá. De hecho, aquí creo que podemos hablar también de un tema muy importante que es el cómo a veces podemos abordar temas que son difíciles, que es lo que comentas, Andrea, de que ¿cómo se enteró de esto? O ¿por qué lo interpretó de esa manera? ¿Dónde lo escuchó? Por ejemplo, el concepto de la muerte, que es algo tan interesante también, hablando de este lenguaje infantil. Ese tipo de temas que son un poquito más complejos, creo que podemos abordarlo justamente desde ese aspecto emocional en un primer inicio. ¿Cómo piensas, Dani, que puede ser como estas herramientas, un poquito más de lenguaje, de cómo podemos introducir estos temas que pueden llegar a ser un poquito fuertes para los niños? Yo siempre le digo a los papás, primera pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es lo que sabe el niño? Para tú de ahí partir y decir, ok, si tú ya sabes eso, yo no te tengo que explicar desde cero, o tal vez sí te tengo que explicar desde cero porque tal vez lo que tú interpretaste no es lo correcto o no es lo que te va a beneficiar. Entonces siempre es preguntar como, ay, oye, ¿tú qué crees que es esto? ¿O qué piensas sobre este tema? ¿No? Y el niño, por lo regular, va a tener una respuesta porque lo ha escuchado o lo ha visto. Y de ahí, dependiendo mucho de lo que diga y de la edad del niño, es bajar un poco la explicación a su nivel, a sus palabras, que fue lo que tú escuchaste cuando tú preguntaste, y entonces explicárselo como es, sin ponerte incisos, ¿no? O sea, algo que el niño pueda entender. Y algo que sirve mucho es poniéndole a veces videos, imágenes, que pueda hacer algo que él pueda ver, porque los temas difíciles por lo regular no se pueden ver y los niños necesitan observar para poder aprender, ¿no? O sea, es más como... Son más visuales. Sí. Ok. De hecho, una vez también había estado revisando esta parte de que hay temas que también vale la pena esperar un poco para introducirlos, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la muerte, en algunos casos o algunas posturas como que nos hablan de que es mejor mantenerla como una fantasía, todavía justo como que en estos primeros rangos de edad, y hablar desde la ideología probablemente de la familia, más que textualmente o directamente hablar de un fallecimiento, ¿no? Como tal. Creo que también depende del contexto. O sea, si el niño sí está pasando por algo así, tal vez sí sea importante pues explicárselo como es, porque si lo tomamos desde la fantasía, lo va a estar viviendo y no lo va a estar entendiendo tal cual es. Entonces sí depende mucho del contexto. Si no ha pasado por eso, sí se podría esperar hasta cierto punto, pero sí creo que si lo está pasando, pues sí es importante explicárselo. Claro, también aquí es mucho de creencias, entonces yo no le voy a dar a mi hijo algo que yo no creo. Entonces si en tu familia se está creyendo algo, pues eso es lo que le vas a dar a tu hijo, pero como tú se lo quieres explicar a su nivel, con sus palabras. Claro, y que creo que también entramos como de repente en estos lugarcitos en donde, y si tenemos por ahí un pequeñito que tiene diagnóstico, por ejemplo,
o si tenemos un pequeñito que justamente lo ha visto en su escuela, ¿no? Por así decirlo, que tal vez no directamente lo ha visto en casa, pero que ya lo trae, ¿no? Desde afuera, que ahí creo que estaría así súper fantástico, porque también muchos papás piensan que cuando los pequeños tienen diagnósticos, en este caso como autismo, es como, pues es que él está en su mundo, él no se da cuenta de lo que pasa, o se lo podemos ocultar un poquito más, o se lo podemos decir de una forma diferente. A veces son los que más se dan cuenta. O sea, o también una práctica que lamentablemente tienen algunos padres es hablar de los temas y del mismo niño como si no estuviera ahí. Entonces, eso principalmente sí lo he notado mucho en pacientitos con autismo, que como que sí hay un poquito de estigma frente a estos temas que se deben de hablar en la familia, pero a través del neurodesarrollo. ¿Tú qué nos puedes decir, Andrea? ¿Tú qué piensas de esto y tú qué es lo que has vivido en tu práctica? Estoy totalmente de acuerdo. En el caso de mis pacientes autistas, sí se da bastante, ¿no? Sobre todo porque hay esta característica cuando son no hablantes, es decir, no hay un lenguaje verbal. Se cree que no hay esta capacidad de comprender o que no se está presente, ¿no? O incluso el que simplemente no estén prestando la atención mirando a los ojos o permanezcan sentados, ¿no? Que a lo mejor estas reglas corporales nos dan a entender que estamos prestando atención. Sin embargo, ellos pueden estar haciendo otra cosa y claro que te están prestando atención y claro que puede haber una comprensión total del tema, ¿no? Entonces, no dejan de ser personas y no dejan de ser niños y no dejan de tener la importancia en hacerles parte, ¿no? Y también respetar sobre todo aquellos temas en los que solamente competen a papás y también competen a las infancias, ¿no? Porque a veces creemos que no está aquí y aunque esté aquí, pues no va a hacer caso, no va a entender. Y justo es darles el espacio que merecen. Sí. Independientemente de que tengan diagnóstico o no, en cómo manejar justamente estos temas que pueden ser más complejos desde una dinámica familiar que sea también más funcional para ellos a largo plazo, porque también se da mucho de repente en las familias mexicanas que están todos mezclados y que no están lo suficientemente definidos también los roles, y entonces se piensa que les haces más bien dándoles toda la información. Sí. Ajá, como que, ¿sabes? Tú en este aspecto, Andrea, sí me surge como que digo, voy a aprovechar esta entrevista. ¿Qué sugieres que se pueda realizar con esos pequeñitos que tienen un diagnóstico y que sí o sí, pues necesariamente se tienen que ver esos temas con ellos? Ok. Precisamente retomar como estrategia su canal de comunicación. Por ejemplo, a veces tenemos chicos que, como te lo decía, son no hablantes y podemos manejarlo desde un cuento, desde pictogramas, desde imágenes, desde secuencias de imágenes, ¿no? Incluso nuestro simple lenguaje oral puede favorecer, ¿no? Puede haber muchos recursos, ¿no? Ahorita en la actualidad hay desde apps, desde videos, desde audiocuentos, desde muchas cosas, ¿no? El punto aquí yo creo clave es realmente hacerlos parte. Realmente hacerlos parte, ¿no? No hay vuelvo a lo mismo, no hay un truco mágico, pero sí adecuarnos también a la estrategia que podemos utilizar para comunicarnos. Yo creo que eso es clave, al menos, por ejemplo, en el trabajo con mi población. Como darles un lugar. También son parte de... Sí. Ya estamos adentrando entonces a los temas objetivos justamente de este capítulo del día de hoy, porque exactamente, o sea, ese Día del Niño, pues vale mucho la pena que podamos retomar un poco esta cultura del respeto a los menores, ¿no? Llegamos a, como bien lo mencionabas al inicio, a tener muchas perspectivas distintas de cómo se vive la niñez ahorita en el 2026 a cuando se vivía en el 90 y tantos. O sea, hablamos de que incluso las jerarquías familiares son muy distintas dependiendo del país.
Ajá, o Y los sea, estilos de crianza. estilos de crianza, o sea, y la realidad es que los niños definitivamente merecen un lugar y merecen, sobre todo que los adultos busquemos constantemente ser más conscientes y la sociedad sí, como que va cambiando y de repente ya somos muy poco tolerantes los adultos con los pequeños y se nos olvida. Y lamentablemente sabemos que todo avanza muy rápido y en un mundo tan competitivo como el de hoy, el adulto le importa mucho también como que su propia comodidad y de ahí podemos empezar a ver todos los temas de conflictos de intercambio. Bueno, etcétera. Y Correteando. sí, cada cultura está generando que, pues bueno, el niño está calmado, se está portando bien, pero porque tiene un dispositivo con él. Electrónico. Ajá. Claro, o sea, y entonces ya de repente esta parte de empatía de, oye, tú también fuiste un niño, ya para la época ya se está empezando a olvidar porque ahorita los niños están obviamente de repente muy calmados, pero porque hay niños que utilizan mucho los dispositivos, justo el estilo de crianza de otros padres es no dispositivos y hay como un super movimiento, ¿no? Actualmente de estos nuevos estilos de crianza. Y justamente de esto es muy importante también de repente diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un niño inquieto o activo de un niño que realmente tiene un diagnóstico? Claro. Sí, precisamente porque pues la inquietud es una parte esencial en la infancia, ¿no? Y es como uno de los rasgos más característicos. Sin embargo, una de las cosas que a veces puede ser como foquitos de alarma o las red flags que le dicen, pues en ocasiones tiene mucho que ver con la intensidad, la frecuencia y el impacto que puede tener en la vida diaria del menor, ¿no? Y en diferentes contextos, ¿no? En casa, cómo está su conducta, en la escuela, que a lo mejor empiezan a dar quejas y quejas y quejas, o que no hay permanencia, o que se para, o que hace esto, ¿no? Constantemente los papás llegan mucho por derivaciones escolares. Pero bien, si se presentan constantemente estos síntomas de inatención, de impulsividad, de hiperactividad, pues son, digámoslo así, una parte importante de identificar para poder partir a una evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, todos los niños son inquietos y sí, en ocasiones los periodos de atención son cortos, pero es importante ver qué tanto impacto está teniendo, por ejemplo, esta impulsividad o qué tanto impacto está generando en el aprendizaje esta inatención o el que no se pueda concentrar. Entonces a veces no es que tenga mucha energía, sino que realmente hay que brindar, principalmente, detectarlo a tiempo y brindar estrategias para poder trabajar toda esta parte de la autorregulación. Sí, y ahorita que dijiste eso de mucha energía, de hecho, pues cuántas familias no hay que de repente traen a los hijos en natación, después karate, después, para que justamente entonces puedan bajar esos niveles de energía y que entonces ya pueda ser más fácil que de repente puedan tal vez llevarlos a una cena o tal vez ya que sean parte de alguna actividad donde el niño ya no esté como bajo lo conocido como desbordado, ¿no? Pero a ver, ¿eso es realmente bueno para el niño? O bueno, ¿se vale decir que es algo bueno? ¿Tú qué piensas, Dani? Creo que no está mal que tengan actividades, no es algo negativo. Sin embargo, sí tiene que haber, así como con los adultos, tiene que haber un balance, ¿no? Un balance en donde el niño tenga su actividad, donde pueda terminar sus actividades escolares, porque la mayoría de las escuelas te dejan tarea, en donde pueda convivir con su familia, que pueda jugar, que pueda, pues, tener esta conexión, porque sí me ha tocado varios pacientes y alumnos que están en mil actividades y yo le pregunto al papá, oye, ¿cuál es el color favorito de tu hijo? Ay, no sé. Porque no hay este momento de conexión. Entonces, no es malo que estén en actividades, sin embargo, sí tiene que haber un balance entre lo que estoy haciendo, entre la conexión, e incluso que tienen que descansar, ¿no? Porque justo eso es lo que les está modelando su vida cuando crecen, ¿no? No queremos que ellos aprendan a siempre estar produciendo, siempre estar ocupados, siempre estar haciendo algo, sino que tengan una vida, pues, balanceada.
Qué interesante. Y al menos, por ejemplo, ¿cuál es esta diferencia que ya hablamos de los niños que tienen justamente muchas actividades como para que saquen energía y los que de repente tienen un diagnóstico? Aquí directamente, a ver, con los niños que tienen TDA, ¿es realmente recomendado que sí justo tienen tantas actividades como para bajar la energía? ¿O crees que puede aplicar también este modelo en donde justamente se tienda a darles periodos también de, pues de no hacer nada, por así decirlo? Sumamente necesarias. Justo ha sido un tema muy constante con las familias con pacientitos con TDAH, ¿no? El que no es que está bien activo y es que ya no sé qué hacer en casa, es que ya jugamos a esto y esto y esto y esto y mejor ya lo inscribí. Todos los días tiene una clase o tiene 2 clases, incluso me han tocado, ¿no? Entonces, de que salen de la escuela los niños todos agotados, clase de karate y luego clase de ballet y luego clase de no sé qué. Y bueno, la verdad es que no se pueden satanizar el hecho de tener actividades, ¿no? Hay actividades que nos pueden potencializar bastante y hay actividades que pueden tener la función como una terapia ocupacional. Sin embargo, aquí en la cuestión de, por ejemplo, TDAH es muy necesario la parte de los descansos, ¿no? A veces creemos que largos periodos del tiempo son efectivos cuando realmente a veces periodos cortos con descansos son sumamente necesarios, ¿no? Y me atrevo a decir que yo creo que con todas las personas, pero es necesario también modelar la parte del descanso, porque precisamente actividad sobre actividad, pues pareciera que no hay como un espacio para estar tranquilos, ¿no? O modelar la calma. Y en ocasiones, si no es que siempre, es muy, muy necesario. Sí, y creo que está súper estigmatizado también el descanso. O sea, el ocio a muchas personas les cuesta mucho trabajo. Lo ven cuando tú les preguntas, oye, ¿y de qué forma descansas? ¿Cuáles son tus actividades de ocio favoritas con ocio? No, ¿qué es eso? Ajá, espérate, ese tiene que estar lo menos posible porque eso me hace mejor persona. ¿No? Y aquí entramos justamente como que en estas vertientes, a ver, descanso, por ejemplo, para los pequeños con diagnóstico o incluso los pequeños en general, estas horas de sueño que tanto ayudan, potencian al cerebro, que tanto, ¿sabes? Le beneficia, por ejemplo, desde la parte de desarrollo neuropsicológico, que tanto les ayuda realmente el descansar. Bastante la cuestión de poder simplemente a veces nos traen chiquititos aquí a la consulta y queremos trabajar la parte incluso cognitiva, ¿no? Un jueguito, algo que implique un reto mental. Y tenemos el chiquito así, ¿no? Cansado, bostezando, con hambre. Y ya lo que me toca más sugerir a los padres es que vengan descansados, que vengan porque realmente que vengan con sus necesidades satisfechas, pero sobre todo el sueño, ¿no? El sueño es una parte primordial para tener un mejor funcionamiento, no solamente cognitivo, ¿no? Yo creo que Dani no nos dejará mentir que la parte emocional también, un buen sueño reduce totalmente la parte de a lo mejor no estar tan irritado, ¿no? Y de poder regularnos mejor. Y que creo también, y lo he visto en el consultorio y donde doy clases, que es importante que el niño se aburra. O sea, cuando llega mi alumno y me dice, a mí sí me aburrí, qué padre, le digo, a ver, invéntate algo. Sí. A veces llega con dibujos que digo, wow, qué padre, o me llegan con historias que ellos inventaron y digo, mira, qué padre que te aburriste porque pudiste hacer esto, ¿no? Porque pudiste crear algo desde tu imaginación. Y sí es más constante esto cuando veo que se durmieron tarde porque estaban en la televisión, estaban en el iPad, estaban haciendo cosas en electrónicos, que su cerebro se aburre rapidísimo. ¿No? Entonces sí, creo que también es importante decirle como, oye, pues qué padre que te aburras, haz algo. Yo no te tengo que dar siempre la respuesta para tu aburrimiento, tú también puedes pensar en qué hacer. Exacto, el aburrimiento tampoco no es malo. Claro. No, estoy aburrido. Es que, y a ver, pero es que eso es una oportunidad única para ser creativos. Exacto, sí, para la creatividad. Y aquí también esto que comentas, Dani, es sensible. Vamos a hablar también. Ay, que me encanta poner así como que los temas sobre la mesa. Pantalla. Claro. Dale. También es un tema interesante. ¿Cómo han impuesto en estas culturas nuevas de crianza? Padres, madres, son cero pantallas.
Y como hay otros que dicen, yo no juzgo porque me sirve para descansar. O sea, tenemos estas dualidades, ¿no? Descanso para los padres, igual a padres felices, hijos felices, o formas distintas de poder sobrellevar aburrimiento, ocio, o esa parte también de permitirse conectar sin dispositivos, pero tampoco no ser los villanos del hogar, tal vez por no dejarlos ver de repente películas. ¿Qué piensas? Creo que como en todo tiene que haber un balance. Balance será la palabra. Será la palabra. Porque sí, yo sí le digo a los papás, lo que más puedas tardarte en darle al niño su propio dispositivo, mejor. No sé si quizás vas a tardar 10 años en dárselo, que sea de él, tárdate los 10 años, ¿no? Pero sí vivimos en un mundo en donde, pues el niño hasta cierto punto tiene que aprender a manejar los electrónicos porque estamos en un mundo muy electrónico. Ajá, ¿no? Entonces sí es como, también tiene que aprenderlo, pero es igual, un balance, ¿no? O sea, te lo voy a prestar, y desde muy chiquitos te lo voy a prestar 15 minutos, ¿no? Para que te familiarices, para que lo veas, pero no te lo voy a dejar de más porque incluso puede generar berrinches, puede generar que estén más irritables, puede generar que no se concentren tanto. De hecho, creo que, no sé si Andrea tenga más información, pero como las caricaturas que van cambiando de imagen cada segundo, cada 2, 3 segundos, para las maestras a veces es como el niño ya perdió tu atención en 3 segundos porque está acostumbrado a que las cosas cambien cada 3 segundos, cada 4 segundos. Uy, qué Entonces, interesante, sí. tú estás dando una canción y así como, ya pasaron 3 segundos, ahora cambiamos. Y es como, no, espérate, no se puede esto tan rápido en la vida real. Entonces, como sí, Aprender a esperar. sí, y es como ese balance, sí te lo voy a prestar, pero no tanto tiempo, porque te va a hacer daño a tu cerebro y a tu atención y a cómo duermes y a cómo todo. Wow. Sí, justo como dice Dani, la parte de la sobreestimulación en las pantallas es súper importante, porque antes nos decían, bueno, es que hemos crecido generaciones y generaciones con la tele. Bueno, sí, pero los programas incluso no son los mismos. No vienen al mismo nivel, a los mismos estímulos, a la misma rapidez, incluso a los mismos colores, ¿no? Entonces, esta parte, tanto para nuestra visión como para nuestro cerebro, lo registra como algo mucho más sobreestimulante. Entonces, sí, pues por ahí podría ser la recomendación de también fácil tú puedes meterte a internet, buscar qué programas pueden ser menos sobreestimulantes para los pequeños y poder tener opciones, ¿no? Dentro de esta, creo que una parte también importante no solo es el tiempo, sino la calidad y el contenido. Porque en ocasiones el contenido, pues lo dejamos sin supervisión y a veces llega el pequeñito de 3 años a consulta hablando de un meme de adultos o de un video o de alguna curita de moda que a lo mejor está muy adelantada para su edad y que precisamente, ¿no? A veces no tenemos al alumno TDAH, pero sí tenemos al que modela conductas de violencia, sí tenemos al inatento quizá por cuestiones de saturación de pantallas, ¿no? Y que hay muchísima literatura que nos habla de esto, o sea, no nomás es como porque queramos señalar nomás porque sí, ¿no? Realmente hay una evidencia científica de los efectos que puede tener en funciones cognitivas y en regulación emocional sobre los peques. Claro, de hecho, algo que también queríamos preguntarte, o sea, es esta parte de, ¿es real que se afecta el cerebro de los niños por estos videojuegos? ¿O qué tal estas clasificaciones que de repente vienen, clasificación 13 más, o clasificación creo que 6 o 9 más? ¿Cómo es la afectación, si es que existe, y de qué tipo, de repente como a nivel cerebral para esta información, ¿no? Como la que hablas de, a ver, ¿los videojuegos realmente afectan el cerebro de los niños o no? ¿Qué pasa si un niño ve una clasificación que tal vez es de 13 años, pero el niño tiene 8? ¿No? O sea, ¿cómo influye desde la parte neurológica? Bueno, aquí realmente también hay evidencia científica de las dos partes, ¿no? Hay videojuegos que pueden potencializar y podemos utilizarlos. Incluso yo utilizo una plataforma de videojuegos que son para potencializar funciones cognitivas, ¿no?
Bueno, me gustaría saber tú qué piensas. Si verdaderamente hay niños que dicen como no están hechos para la escuela, no están hechos para el estudio. ¿Tú Ok. qué piensas? Y sí pasa, fíjate que comúnmente a veces decimos, ay, es que no es bueno en matemáticas, en historia, en ciencias, y no, por eso el niño no es bueno, ¿no? O en estas materias que hay últimamente o campos formativos. La realidad es que, pues sí, cada niño tiene su ritmo y su manera de aprender. Y yo creo que va más por la cuestión de que cada niño es muy particular también y casi siempre nos hemos adecuado como un sistema muy tradicional en cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no? Entonces, yo no partiría tanto de que el niño no es para el estudio, sino más bien la escuela es para el alumno. A mí me pasa bastante con mi población, ¿no? Es todo un reto buscar una escuela que pueda brindarles las estrategias, que pueda ser empática, pero sobre todo que pueda ser inclusiva. Entonces, yo creo que el entorno es bien importante para poder hacer que los alumnos aprendan y se sientan parte de. Y que esto que dices se me hace muy como importante e impactante de que la escuela sea inclusiva, porque digo, de por sí las escuelas deben de aceptar a todos los alumnos. Hay un derecho. Ajá, exacto, pero eso no quiere decir que sean inclusivas, o sea, no porque aceptan a todos y Ciencias. son inclusivos, sino que Sí, es súper. solamente entran todos, pero en realidad no les estás dando lo necesario para que Claro, todos las puedan adaptaciones avanzar adecuadas. hasta cierto punto. Claro, y que también aquí es justo un tema, qué interesante, ¿no? Que surge esto porque es otro de los temas que también son relevantes, o sea, con tanta normalización acerca de los diagnósticos, justamente qué tanto se está haciendo, realmente no solo para etiquetar, como decías al principio, Andrea, de, hay un diagnóstico, o se trata de esto, el niño es así, el niño es berrinchudo, o etcétera, etcétera, o el niño tiene TDA, tiene autismo, a ya tener la responsabilidad de tomar una acción, de realmente una inclusión. No, estamos todavía, creo que hay muchos años de que pueda hacer algo que sean más conscientes las personas realmente de que justo somos por derecho, todos necesitamos este apoyo para incluir. Claro, así es. Andrea, ¿qué preguntita te gustaría hacerle a Dani de igual manera? Ok. Yo pienso que ahorita que justo que hablábamos de esta parte donde los papás no quieren ser los villanos y no quieren ser como que el mal padre, pero tampoco tengo mucho tiempo. A mí me surge la idea de que sería bueno, Dani, que nos compartieras estrategias para los padres en donde puedan tener mayor conexión con sus hijos. Okay. Qué bueno que lo dices. Me he encontrado con varios padres que como que les asusta o les da miedo a las emociones de sus hijos, como que y a veces que les tengo que recordar, oye, cuando tú estabas chiquito, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? Como regresarlos un poquito a tú cómo eras cuando tenías la misma edad de tu hijo, de tu hija. Y a veces los papás dicen como que es muy difícil, ¿no? Y a veces es más sencillo de lo que parece. Es como, ay, oye, vamos a jugar un juego de mesa que tú quieras. Y el mismo niño a veces va a sacar los temas, ¿no? O mientras estén jugando, tú preguntarle, ay, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Y de ahí mismo los temas van a ir surgiendo. El niño lo único que a veces quiere es ser escuchado y ser visto, ¿no? Como persona, no como, ay, el niñito. O sea, quiere ser visto como persona y el que el papá, la mamá se tome el tiempo de estar y platicar sobre sus gustos, el niño pues va a empezar a hablar porque va a decir, es un espacio en donde puedo hacerlo. Así Qué es. maravilloso justamente, ¿no? Empezar a abrir estos espacios, tanto de diálogos. Yo sé que hay temas controversiales, pero a veces tenemos que hablar de ellos para justo abrir espacios que sean más seguros para la reflexión y para también llevarnos un aprendizaje extra. ¿Qué consejo? Aquí creo que esta pregunta la podemos ver desde dos aspectos. ¿Qué consejo, por ejemplo, aprovechando, Dani, que hiciste esta intro al tema también tan interesante, ¿no? De conexión.
Y también complementando esto que dices, Andrea, de los papás que buscan tal vez ya no darles tantas pantallas, pero quieren hacerlo. ¿Qué consejo puedes darle a esos padres que de repente pueden sentir que están fallando? Pero para que también puedan tener como que ese espacio para reflexionar acerca de eso. Híjole. Creo que lo primero que les diría sería acepta que vas a fallar, ¿no? O sea, no somos perfectos. Y eso es algo que también tu hijo o hija debe de ver. Como, híjole, me caché que la regué, me caché que estoy fallando y decir perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué en cómo te lo dije, me equivoqué en cómo lo expresé, me equivoqué en X lo que haya pasado. Pero aquí estoy pidiéndote perdón y demostrándote que voy a cambiar, ¿no? Como que también ese niño lo puede percibir como, sí me puedo equivocar y hay algo que puedo hacer al respecto. Eso es muy sanador también. Sí. Sí, tal cual, creo que eso es como, digo, hay muchas cosas, ¿no? Como que pueden ellos, los papás, reflexionar y lo que tú quieras, pero creo que lo principal es, pues sí, me equivoqué y ahora qué voy a hacer por esto que me equivoqué. Porque sí, vamos a fallar, somos humanos. Sí, este Día del Niño, este 30 de abril, también agregando, ¿con qué mensaje te gustaría mandarle a las familias que nos están escuchando? Que los niños también son personas y también necesitan su espacio, también necesitan un lugar en la familia, un lugar en casa y que hay que voltear a verlos como lo que son, como niños, como personas y que cada uno pues es diferente, ¿no? Entonces es acercarme y conocer a esta personita, a este niño y a partir de lo que este niño es, pues trabajar sobre ello, ayudarlo, motivarlo y estar con él. Ay, qué divertido. Regresando donde empezamos, ¿verdad? ¿Por qué tan bonita? Por esto. Porque es conexión. Andrea, ¿tú qué es lo que quieres decirle a estos padres que de repente sienten que están fallando? Yo creo que desde el momento en que uno duda como padre de lo que está haciendo, desde ahí es una parte clave, porque quien no duda quizá no tiene este interés, pero quien duda es precisamente porque tiene todo el interés y toda la iniciativa para hacerlo mejor, ¿no? Y hacerlo mejor, yo creo que me refiero más a esta parte de estar empática con nuestros pequeños, de poder permitirnos y reparar, conectar, acompañar y que eso también no tenerle miedo como al que, esto nos va a restar autoridad, ¿no? Porque le digo te amo a mi hijo o porque le pido una disculpa o porque le digo que fallé, estoy siendo mal padre, ¿no? Precisamente como dice Dani, ¿no? Yo creo que el modelamiento del cómo lo hacemos, del que podemos cometer errores, es como saber que nuestros hijos también van a estar confiados en que lo pueden hacer, en que sí va a haber errores, pero lo puedo hacer mejor, ¿no? O me permito fallar, pero también sé que voy a tener más recursos para afrontar mi día a día, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de familias perfectas, no se trata aquí de buscar quién es el culpable y quién no, sino precisamente solamente conectar con la niñez, de que alguna vez lo fuimos y también qué necesitamos, ¿no? En ese espacio de nuestra vida. Yo creo que el amor, la atención y formar un vínculo bonito con los pequeños es lo más importante. Sí, justo. Este 30 de abril también. ¿Qué te gustaría que las familias se llevaran el día de hoy? Que tengan espacios de calidad. Y con calidad no me refiero a que necesitan pagar el viaje más caro, sino precisamente tener esos 15 minutos, 5 minutos. Yo entiendo que la vida de adulto es súper rápida y también nos demanda mucho, pero el decir cómo estás, qué te puedo ayudar, en un te amo, en un gracias, en un quiero jugar contigo, ¿no? Entonces permitirse esos espacios de calidad y cariño para los pequeños, que creo que es lo que se llevan más importante y lo que todos los adultos en alguna vez extrañamos o recordamos de nuestros padres. Escuchando. Objetivo por el cual se ha buscado hacer este espacio homenajeando a nuestros niños, homenajeando este 30 de abril. Muchísimas gracias, colegas que han estado participando el día de hoy. Andrea, Dani,
porque al final ser parte de esta iniciativa dentro de nosotros en Saidia es justamente darles a ustedes este regalo de que puedan tener información. También si ustedes quieren saber más acerca de alguno de los temas que aquí manejamos el día de hoy, nos pueden escribir en la parte de abajo, nos pueden escribir por redes sociales. Ya sabes que ustedes nos mandan mensajes y nosotros los escuchamos, somos psicólogos. Aquí resolvemos tus dudas. Ha sido un placer para mí el tenerte aquí, Dani, el tenerte también, Andrea, haber compaginado esos temas también de una forma tan bonita. Yo me llevo muchísimas enseñanzas también. Me encanta conocerlos más porque ese espacio justamente es para eso. Nos vemos en consulta y platicamos de las... Sí, ajá. Sí. Pero detrás del consultorio también es un regalo muy grande para mí que estoy aquí mediando y haciendo preguntas. Encantadísima de tenerlas aquí el día de hoy con nosotros. Sí, sí. Un aplauso completo para ustedes y a ustedes que nos ven en casita. Escríbanos en el siguiente video de qué les gustaría que habláramos y si este tema les gustó, también compártanlos con sus familias, compártanlos con sus padres, que ustedes conozcan por ahí. Si no tienen hijos, si les toca ser el tío o la tía, sean unos buenos tíos y compartan esta información con sus papás, que seguro se los van a agradecer. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Ay.